Busada es una ciudad turística argelina, ubicada a 242 kilómetros al sur de la capital de Argelia, llamada el país de la felicidad, así como la ciudad de las grandes personas y la puerta de entrada al desierto, dado que es el oasis más cercano a la costa argelina. Busada está conocida desde la antigüedad como un importante centro comercial que produce y comercializa joyas, joyas de plata, alfombras y otras industrias tradicionales, como el cuchillo, el mus Busadi, que lleva el nombre de la ciudad, y es feta es el plato más popular en Busada, además el plato de shakshuka. La película Inspector Tahar, que reveló el encanto de la ciudad, y su hermoso hotel El Qaed, que ahora es una parte del patrimonio de esta ciudad. Además de ser un centro comercial para viajeros, es un sitio turístico nacional, especialmente en invierno, famoso en verano por la belleza del valle, llamado Oued Busada, en el que se encuentra el molino ferrero. Zawiya del Hamel, que es una de las escuelas científicas islámicas más famosas del Magreb. Ha sido una ciudad de ciencia y científicos desde la antigüedad, incluido el artista francés Etienne Denis, quien dejó pinturas artísticas que resumen la belleza y el encanto de esta ciudad. Su nombre completo era Alfonso Etienne Denis. La casa en la que vivió se convirtió más tarde en el Museo de Etienne Nasreddin Denis, después de que decidió convertirse al Islam. Etienne Denis murió en París después de que regresó de Al-Hajj y fue enterrado en la ciudad de Busada. Ha aprendido el idioma árabe y comprende las tradiciones y costumbres argelinas y deja un famoso dicho: si el paraíso está en el cielo, está por encima de Busada, y si está por encima de la tierra, es Busada. El estilo arquitectónico islámico también es visible en la mezquita Nakhla y la antigua mezquita construida por Sidi Thamr, uno de los eruditos de la ciudad, y la mezquita Bashir Ibrahimi, famosa por su decoración y construcción que se asemeja a las mezquitas de Turquía.
هي الجزاير وعليها راني حاير، وبغيت نروح الهزايا ونفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، ونفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه. La ciudad de Posada sigue siendo testigo de una antigua civilización presente en el urbanismo, especialmente en el estilo de ingeniería de sus mezquitas. Sus hermosos paisajes, oasis seductores y rayos de sol con vistas a la montaña detrás de Cardada, que se cuelan entre las palmeras, los han convertido en una fuente de inspiración para poetas y amantes de todos los tiempos. La ciudad de Posada, con su impresionante belleza y naturaleza pintoresca, historia antigua, tradiciones auténticas y la generosidad de sus habitantes, la hizo entrar en la felicidad de quienes la visitan.